Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Aquí comenzamos un nuevo capítulo de FCH Talks, en esta oportunidad con dos invitadas de lujo para poder hablar de un tema que siempre ha sido importante en nuestro país, probablemente en todas las sociedades del mundo, y vamos a estar hoy día conversando sobre ese tema que es educación. Para eso, hoy estamos con Andrea Osorio, directora de Aprendizaje del Futuro de Fundación Chile. Hola Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. Y también nos acompaña Soledad Camponovo, coordinadora general de la Fundación Plagio. ¿Qué tal, Soledad? ¿Cómo estás? Bien, hola Ricardo, hola Andrea, un gusto estar con ustedes. Oye, para nosotros esto es un lujo poder contar con dos invitados también que están liderando áreas y instituciones que tienen mucho que ver con la educación, con el desarrollo humano también de niños, docentes, estudiantes y al final toda la comunidad educativa de Chile. Y al mismo tiempo también es muy interesante porque ustedes han estado haciendo trabajo en conjunto hace un buen tiempo y también tienen muchas cosas que nos podrían llegar a compartir para el futuro. Así que, sin más preámbulo, me gustaría empezar primero que nada por felicitar a Andrea, básicamente porque hace muy poco la Fundación Patrimonio Cultural de Chile le entregó un premio al portal Educar Chile por la contribución a lo largo de muchísimo tiempo a la educación de nuestro país. Así que, Andrea, primero que todo, poder felicitarte por este gran logro y me encantaría saber algunas impresiones tuyas con este reconocimiento que obtuvieron hace tan poquito tiempo. Gracias, Ricardo. Es un reconocimiento, en verdad, para el que sentimos compartir con todo el equipo de Educar Chile. Y también muy importante, y qué bueno que esté Soledad acá, también con los socios, con las alianzas. Finalmente, en un mundo como el actual, el poder tener éxito respecto de algunos emprendimientos, ¿verdad? Proyectos que uno se plantea, tiene mucho que ver con la capacidad de colaborar con otros. Y en ese sentido, reconocemos en esa fórmula mucho aprendizaje, grandes lecciones durante 20 años, ¿no? El portal Educar Chile es una alianza público-privada que hemos logrado sostener durante 20 años, adaptándonos, no necesariamente haciendo lo mismo. Yo creo que esa capacidad de estar en contacto con otros, de tener un espacio permanente para la colaboración y el diálogo, es lo que nos ha permitido poder estar hoy día recibiendo este premio, pero además sabiendo que tenemos una oferta pertinente y siempre con mucha disposición a entender lo que está pasando en el entorno para poder adecuarnos a los requerimientos a medida que van cambiando los escenarios. No, excelente. Así que bueno, nuevamente muchas felicidades. Ahora, nosotros estuvimos investigando un poco también cuáles han sido como las alianzas que han hecho con la Fundación Plagio. Eh, Entendemos muy bien que, bueno, Soledad, para que nos explique después un poquito más, pero Fundación Plagio se dedica básicamente a hacer un aporte a la educación y el desarrollo de la gente, de los niños, de la educación, perdón, de la comunidad educativa, a través de la escritura, de la creatividad, eh, ir impulsando también este tipo de prácticas también en los estudiantes. Tienen un proyecto que es extremadamente reconocido, que mucha gente lo pudimos ver hace, no sé, 10 15 años en las paredes del metro, que era Santiago en 100 palabras, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿cómo ha sido trabajar con el portal Educar Chile en base también al núcleo que tienen ustedes y cómo han podido ir aportando eh, a todo este como gran proyecto que es la educación? Bueno, felicitaciones a Andrea por el premio, por el reconocimiento, por todos estos años de trabajo, creo que es tan merecido. Y estoy muy de acuerdo con Andrea, con que la colaboración resulta esencial en los trabajos que hacemos desde las diferentes organizaciones, tanto Educar Chile como Fundación Plagio. Nosotros no somos una fundación educativa que se dedica solamente a eso, somos una fundación cultural y tenemos una parte de nuestro trabajo en la educación y ahí son clave nuestros socios. Y el trabajo que hemos hecho con Educar Chile ha sido fundamental en estos años para acercarnos a un grupo de personas
que para nosotros no es tan sencillo por el trabajo que hacemos para estar cerca de los profesores, qué es lo que están necesitando ahora, y ahí el trabajo que hacemos es muy importante en conjunto y es la cercanía que logramos gracias a Educar Chile con los profesores. Yo creo que ahí está para nosotros el gran valor que tiene nuestra alianza. Claro, y lo que sí estamos nosotros como bien al tanto de que este año ustedes siguen con esta alianza, están tratando como de poner todo bastante en contexto, dado que la pandemia también ha afectado muchísimo a todo el tema que tiene que ver con la educación, en parte poder transmitir, entregar lo que son la actividad, entre comillas, curricular que se está pidiendo. Y ustedes tienen ahora un proyecto que están armando en conjunto, que tiene que ver mucho con el tema de lo que de cuáles son las vivencias que hay en pandemia, y entiendo que estos contenidos se están transmitiendo por el portal Educar, ¿verdad? Sí, hemos hecho, bueno, ya el trabajo colaborativo con Educar Chile tiene varios años, muchísimos años ya de trabajo, y hemos ido también adaptándonos y viendo cuál es la mejor manera de beneficiarnos mutuamente. Y lo que hicimos creo que ha sido muy novedoso. Hicimos hace ya 3 años un curso online que ha sido tremendamente exitoso en el portal de Educar Chile para profesores, en donde invitamos a llevar la creatividad al aula a través de la escritura creativa y del microcuento. Y ahí comenzamos también esta alianza de contenidos digitales que ahora en pandemia ha resultado tanto más útil, ¿cierto? Y que Claro, creo que han tomado un valor inusitado que no esperábamos. Eso así por es. una parte, y también hemos hecho en conjunto y con el gran apoyo de Educar Chile, diferentes encuentros con profesores a lo largo de Chile, en donde nosotros tenemos los proyectos en 100 palabras. Actualmente tenemos el proyecto en 100 palabras, no solamente en Santiago, que ya estamos cumpliendo 20 años de concurso con Santiago en 100 palabras. Este año, de hecho, celebramos la 20ª versión con cerca de 1 millón de cuentos que han llegado. Y el Excelente. concurso ha ido creciendo y ha crecido también a otras regiones de Chile como Antofagasta, Magallanes, Araucanía y Biobío. Y hacemos en cada una de esas regiones encuentros con profesores con temáticas particulares. El año pasado hicimos sobre todo encuentros con profesores que tuvieran que ver cómo podíamos a través de la escritura de los niños encauzar la experiencia de la pandemia. Y creo que fue bastante útil por lo que nos comentaron los docentes que participaron en estos encuentros, que ahora este año vamos a volver a hacer con temas más específicos. Ya hemos hecho algunos, por ejemplo, que siempre iba a tener que ver con la creatividad y la escritura, y gracias a Educar Chile también y las plataformas de Educar Chile hemos podido llegar a muchísimos más profesores de los que esperábamos, así que nos tiene tremendamente contentos. Claro. Ahora, Andrea, yo quería preguntarte también, porque ya lo tocaron un poquito por encima, el tema de la colaboración y lo importante que puede llegar a ser. Pero en un contexto que ha sido la pandemia, Soledad lo alcanzó a comentar un poco, pero en el contexto que ha sido la pandemia, desde el punto de vista del portal Educar Chile, ¿cómo han visto o cómo han ido como en la ayuda de poder hacer esta como continuidad de la educación, utilizando al final esta alianza de estrategias que tienen con varias instituciones? ¿Cuál ha sido la importancia y cómo, entre comillas, técnicamente se ha podido llevar a cabo? Quizás algunas dificultades, o se le ha hecho súper fácil poder trabajar en conjunto con diversas instituciones, en este caso como por ejemplo con la Fundación Plaquia. Bueno, sin duda que desde el año pasado estamos en un escenario súper particular, no solamente para la educación, sino en todos los ámbitos de la vida producto de la crisis sanitaria. Y ha implicado varios cambios. Finalmente, esta imposibilidad de la asistencia presencial a las clases con toda la debilidad y con toda la tragedia que eso puede implicar para los procesos, para las trayectorias educativas y toda la preocupación que hoy existe a propósito de lo que esta situación puede implicar en términos de retraso pedagógico de los y las estudiantes. Así como está esa parte oscura de esta crisis, también hay un elemento que ha sobresalido bastante y que tiene que ver un poco cuando iniciaba
Soledad, sus palabras, cuando nos decía Fundación Plagio es primero una fundación cultural y como parte de aquello está la educación. Porque de alguna manera nuestra sociedad, todavía con mucha influencia de la era industrial, siempre tiende a separar los temas, ¿no? Entonces finalmente la educación empieza a parecer algo súper instrumental en que uno aprende lenguaje o aprende a escribir o aprende a leer para sacarse una nota. Claro. Pero se desvincula del placer que puede implicar la escritura, de que me puede permitir a mí desahogarme, compartir con otros, comunicar, que es el valor real que tiene. Entonces, digo todo esto porque en el fondo, al no estar en la sala de clase y al impedir este vínculo, estas alianzas con otras organizaciones que desarrollan actividades culturales, instituciones que quizás no han estado en el mundo previamente escolar, pero que tienen una opinión y una visión respecto de áreas para el desarrollo humano en general, digamos que fue una sinergia con una relación que está de antes, pero que en este contexto se da con mayor razón. Más que nunca necesitamos mostrar a nuestros estudiantes, a profesores, a las familias, que la capacidad de aprender no está dada solo en una asignatura, que hay un montón de fenómenos, que la creatividad es algo inherente en nosotros, y nos parece que aquí entonces se ha planteado una oportunidad bien bonita de empezar a mirar por sobre los contenidos, la materia, la habilidad, ¿ah? La habilidad que tenemos que desarrollar las personas para poder desarrollarnos, valga la redundancia, en una sociedad como esta. Entonces, en ese sentido ha sido clave poder vincularnos con diferentes actores que no hablando propiamente de lo escolar, están hablando temas que tienen que ver con la formación integral de niños, niñas y jóvenes. Entonces, por ahí se da como una unión, digamos, como tácita, de facto, así nos encontramos en el camino. Claro. Luego, yo creo que también las personas que trabajamos en educación, en educación, en cultura, en espacio de desarrollo de las personas, creo que también hemos tenido la oportunidad en esta crisis de mostrar todo nuestro rasgo colaborativo. Y eso lo comento a partir de lo que tú decías, cuáles habían sido las complicaciones técnicas. Entonces, primero hay una técnica humana que ha sido muy favorable, que es la disposición. ¿Ah? Claro. La disposición a tratar, la disposición a intentar, aunque no salga bien a la primera. Por suerte, bueno, ambas instituciones tenemos equipos muy profesionales que se han tomado muy en serio y rápidamente. Armamos un equipo de expertos en webinar, colegas que desarrollan otras tareas y se transforman, entonces alguien está haciendo la producción, ya tenemos un guión, ¿verdad? Entonces se empiezan a organizar, y lo más importante, a organizar en función, y aquí también en función de lo que las comunidades requieren. ¿Ah? Porque digamos que tanto Educar Chile como Fundación Plagio nos apoyamos a tener éxito, pero nuestro mayor éxito es cuando lo que hacemos es pertinente para las comunidades. Y entonces ahí tenemos un elemento que nos une y ha sido muy importante también parte de la técnica de estos espacios de interacción con los usuarios, con profesores, con estudiantes, ha sido escuchar. Ha sido escuchar cuáles son las necesidades. Entonces, las conversaciones que hemos abierto no surgen de los intereses de Plagio o de Educar Chile, sino que más bien son los intereses que hemos descubierto que están en las comunidades educativas, y en ese sentido yo creo que hemos logrado una dinámica que espero que continuar y profundizar, porque es como debiéramos trabajar las instituciones en educación, mirando las comunidades educativas, buscando espacios para que se colabore y se construya en conjunto soluciones para enfrentar cosas tan dramáticas como las que nos tocó el año pasado y este. Ahora, lo que dentro de todo también, lo que ustedes generaron con este tipo de alianzas, más allá de ser un apoyo o más allá de también del real aporte que se entrega, lo que están ustedes generando es una innovación completamente grande en lo que significa el sistema de cómo abordar la educación hoy en día, porque lo que decías tú, Andrea, es muy interesante en el sentido de que, claro, ya no es el tema de pasar como la materia para poder aprender matemática o lenguaje, sacar una nota y listo. Al contrario, o sea, ustedes están aplicando diferentes técnicas y
diferentes contenidos para generar una innovación en lo que es la educación, impulsando un poco también la creatividad, buscando otros caminos para desarrollar a la gente, y eso yo creo que es gigante al final. O sea, dentro de todo lo que están generando es muy grande. Y en base a eso, también volviendo un poquito con Soledad, de nuevo, volver como a la parte como más mecánica, quizás técnica, pero ¿cuáles son las formas que tienen ustedes como de generar esta alianza con el portal Educar Chile? Porque no solamente es una, sino yo creo que tienen varias cosas que han hecho, y ¿cuáles han sido estas formas, maneras, proyectos que ustedes han ido encontrando como para poder relacionarse con el portal y generar estas alianzas que son, con lo que, como te decía, importantísimas, porque creo que en cierto nivel están generando una innovación súper importante en lo que es educación? Me tomo de las palabras que decía Andrea, que creo que tienen mucho que ver con el éxito de nuestra alianza, de la alianza que tiene Educar Chile con Fundación Plagio, que es al final pensar en la riqueza del aprendizaje, que el aprendizaje no siempre está vinculado al currículum escolar o que es para pasar de curso, sino que hay una experiencia humana de por medio. Y yo creo que ahí nos conectamos muy bien. Y en base a eso hemos empezado a construir una forma de trabajo, teniendo eso muy en claro, que al final hay un goce también con el conocimiento y que el aprendizaje va mucho más allá del currículum o lo que tenemos que pasar de curso. Y ahí enganchamos muy bien y a partir de esa base hemos construido lo que hemos hecho hasta ahora. Y en concreto lo que hemos hecho es un curso online que hicimos totalmente en conjunto, es para profesores, obviamente es totalmente gratuito, es un curso que dura aproximadamente 10 horas y que cada año cientos de profesores y profesoras en Chile y también en el extranjero han tomado, y es cómo llevar la creatividad al aula. Y partimos de ese curso pensando en que la creatividad tenía que partir desde el profesor o la profesora, que primero yo tenía que incentivar la creatividad en el propio profesor, en mover su creatividad, en movilizarlo a él o a ella, y luego, con esa movilización personal, llevarlo a la sala de clase y transmitirlo a sus alumnos. Eso era clave, y eso es clave en todas las cosas que también hemos hecho con Educar Chile, en cómo podíamos movilizar la creatividad y la imaginación de los profesores y profesoras. Entonces, este curso tiene como base en que el profesor está creando primero el cuento, el profesor nos está contando su experiencia, y a partir de ahí estamos generando distintas herramientas e instrumentos que puede llevar a la sala de clase. Y creo que eso ha sido tremendamente exitoso, y no porque lo diga yo, sino porque en las encuestas que hemos hecho del curso, eso ha sido muy, muy comentado por los profesores y profesoras. Eso tenemos como parte de nuestro trabajo conjunto. Tenemos encuentros con profesores en diferentes regiones con temas particulares que, como decía Andrea, no son temas que a nosotros necesariamente nos interesan, sino que son temas que hemos recogido de conversaciones con cientos y cientos de profesores todos los días con nuestros equipos de trabajo, que realmente también son extraordinarios los equipos que trabajan en Fundación Plagio y en Educar Chile. Tratamos de escuchar cuáles son esos requerimientos y esas necesidades, de qué necesitan conversar hoy día los profesores, qué necesitan saber, de qué necesitan reflexionar, qué necesitan desahogarse también, en qué necesitan desahogarse. Y a partir de esa conversación con muchos profesores a lo largo de Chile, hemos generado distintos encuentros temáticos con ellos, como por ejemplo, también sobre creatividad, pero ahora lo llevamos a la pandemia. Creatividad, ¿cómo puedo hacer clases y llevar la creatividad al centro de lo que estoy haciendo en mis clases online? ¿Ya? Eso, muy, muy práctico y muy concreto también. Muy práctico. Otro que hemos hecho es, y ahí también nos enganchamos súper bien, en la escritura. Yo creo que después podemos reflexionar y conversar un poquito más de eso, pero es como la escritura se transforma en una herramienta potentísima para que los niños y los jóvenes puedan expresar y procesar lo que han vivido. Y no solamente los niños y los jóvenes, sino que también los profesores. Cómo la escritura se transforma en un instrumento valiosísimo para que ellos puedan procesar y reflexionar y poner en palabras lo que hemos vivido, que va a ser tan importante para que podamos salir de esta situación tremendamente compleja.
que ha puesto a los profesores y profesoras en una situación extrema, que no nos habríamos imaginado de otra manera, no nos había, y también a los niños y a los jóvenes, y creo que es importante visibilizar en las palabras de profesores, profesoras, de niños y de jóvenes, cómo han vivido esta pandemia, en sus palabras, y visibilizarla. Entonces, esas son algunas de las cosas que hemos hecho. Sí. Por ejemplo, también Educar Chile nos apoya muchísimo en la difusión de nuestro trabajo con colegios. Ahora, en pandemia, lo que nosotros hemos empezado a hacer es, hacemos talleres de escritura creativa en la sala de clase, nos metemos a los Meet, a los Zoom, incluso hemos hecho talleres de escritura creativa por WhatsApp. En los cursos, en diferentes cursos, durante todo el año estamos haciendo esos talleres y ahí Educar Chile nos apoya muchísimo en la difusión y en cómo llegar a una comunidad inmensa de profesores y profesoras que son parte de Educar Chile. Sí, claro, no, ha sido, o sea, lo que me están contando, el trabajo ha sido impecable y creo que hay un punto clave que son esas encuestas docentes que están haciendo, que es realmente escuchar los problemas, las limitaciones o las cosas que de repente les sirven muchísimo a quienes están hoy en día a cargo de desarrollar a todas las generaciones futuras, entonces, y las que están hoy en día. Así que creo que esa parte es clave en el trabajo que están realizando. Ahora tenemos una pregunta que viene desde otra persona para Andrea Osorio. La pregunta la hace Alejandra Rodríguez Uribe, jefa de la UTP del Liceo Valentín Letelier de Recoleta. La pregunta es, ¿qué piensas, Andrea, en relación a las prácticas docentes, esto de trabajar a distancia o de la semipresencialidad? No, está mal hecha la pregunta, te la voy a tratar de decir de nuevo bien, ¿ya? ¿Qué piensas en relación a las prácticas docentes, el tema de trabajar a distancia o la semipresencialidad, si esto va a incidir o no en la manera que los profesores vamos a seguir haciendo clases en el futuro? Acuérdate que esta parte la estamos editando, así que si querés te la repetimos la pregunta, porque no está bien escrita. Ok, gracias. ¿Va a responder así nomás o te repito la pregunta? No, así nomás, estamos bien. Ah, ya, excelente. Sí. Sí. Oye, sin duda que las prácticas docentes se han visto sumamente afectadas por la crisis sanitaria. Es diferente quizás a otras profesiones en las que a lo mejor se pueden trasladar algunas tareas a la distancia, pero el contacto con los chicos, el saber cómo están, la alegría de verlos, de escucharlos, el que la práctica docente no esté eso, digamos, y de pronto se transforme en una práctica hablarle a un computador, sin duda que hay un tremendo cambio. Sabemos que además ha provocado mucho agotamiento en los y las docentes, porque si bien el trabajo docente siempre es demandante, requiere mucho esfuerzo, mucha acción durante todo el día, la retribución también es inmediata, el contacto directo con los estudiantes. Entonces nos quedamos solo con la parte del esfuerzo y un poco sin esa retribución directa de saber cómo están los estudiantes. Incluso hay comunidades que una de sus principales angustias fue no tener el contacto, no saber cómo estaban. Entonces, desde ahí que evidentemente por una parte hay un cambio en la práctica y también, como todas las cosas, hay un cambio en la visión de la acción docente, ¿no? También durante el año pasado tuvimos un cambio, diría yo, de la percepción social de los docentes, cuando las reflexiones apuntaban a que no solamente era que los niños y las niñas no estaban realizando sus clases, sino que también había una necesidad de contención emocional importante, que profesores y profesoras también juegan ese rol, no solo a los niños y niñas, sino también a sus padres. Entonces empezó a haber una valoración, muchos papás que tuvieron que estudiar con sus hijos, que muchas veces a lo mejor criticaban la escuela, a la hora de tocarles hacer el ejercicio se daban cuenta de que chuta, no es cosa de llegar y poner a... Entonces, en ese sentido yo diría que hay una valoración del rol docente que ojalá no perdamos una vez superada esta crisis, y que influye en el modo de hacer la práctica docente, ¿eh? Ahí va mi unión con la pregunta, porque
también en la medida que hay un reconocimiento social del hacer de los y las profesores, hay un mayor empoderamiento por parte de ellos. Entonces la práctica docente debiera todavía avanzar a un mayor grado de autonomía y profesionalismo. Entonces, si uno piensa, las clases van a seguir igual una vez que volvamos, esperamos que no. Esperamos que todos los aprendizajes respecto a los temas socioemocionales se mantengan. Y no nos olvidemos al iniciar una clase en preguntar cómo estamos, cómo nos sentimos. Claro. No olvidarnos que la escritura puede ser también, incluso para poder sobrellevar episodios traumáticos como un terremoto, como el no poder ver a mis amigos, es una posibilidad también de trabajar y empezar a verlo, el conocimiento como una herramienta para desarrollarnos como personas, para mayores proyectos y no como un fin en sí mismo. Entonces, por otro lado, todo el tema sanitario que ha implicado que las clases tienen que ser más acotadas, porque si las clases son a distancia, no podemos tener a los chicos 1 hora y media. Hoy día escuchaba a Cristóbal Cobo del Banco Mundial, donde él, en un webinar sobre educación híbrida, él proponía que las clases el computador no podía entender más de 20 minutos, o sea, no se puede esperar la concentración de un estudiante más de 20 minutos. Ahora, eso no es tan diferente a la presencialidad. No. Entonces, claro, también como que, y resulta que en 20 minutos pueden pasar varias cosas, o sea, la extensión horaria no hace la calidad del proceso educativo. Entonces, eso también debiese ser un aprendizaje, de manera que cuando retornemos a una dinámica presencial, a lo mejor vamos a aprender que podíamos hacerlo en menos tiempo, a lo mejor vamos a aprender que existe, que quedarnos con ese aprendizaje de la integralidad, de la emoción, de invitar a los chicos a indagar, a descubrir, y también algo muy importante, en que los niños y las niñas, los jóvenes, avancen en procesos de autonomía. Tenemos una educación demasiado centrada en el adulto, donde además el profesor, de que la demanda es harta, tiene que estar moviéndose todo el tiempo, porque no sé si se han dado cuenta, pero los niños y las niñas de pronto, si no les dicen qué hacer, se quedan como quietos, o sea, como que estamos demasiado acostumbrados a la instrucción. Sí. Entonces, esto de no estar en todo el tiempo con los niños y con las niñas, y que los niños van a tener que aprender a desarrollar habilidades ellos para comunicarse y colaborar con otros, para que los jóvenes sean creativos entre ellos, no necesariamente él o la docente, Claro. guiando todos los pasos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la pregunta de la colega del Valentín Letelier, le diría que sí, porque las prácticas docentes debiesen, todo lo que hemos aprendido en este periodo debiese apuntar a un cambio, ojalá no solo de las prácticas docentes, sino también de las instituciones, para hacerlas más pertinentes con este siglo XXI. Excelente. Bueno, esperamos que esto haya respondido la duda de Alejandra. Alejandra, esperamos que con esto no te queden dudas. Y ahora a mí me gustaría preguntarle algo a Soledad. Soledad, ustedes con Fundación Plagio han organizado varios encuentros docentes donde han podido conversar con ellos, dado lo que estábamos conversando hace un ratito atrás. Y de estos encuentros y todas estas conversaciones que han tenido ustedes, ¿cuáles han sido como las habilidades o las nuevas herramientas que ustedes han identificado que los docentes están desarrollando hoy en día, dado el contexto de pandemia? Yo creo que una herramienta ha sido la flexibilidad. Yo creo que esa es la herramienta que podría comentar de las conversaciones que hemos tenido, porque son tan diferentes los escenarios en que están los profesores actualmente, tan distintos, que creo que flexibilizar la forma en que están llegando a sus estudiantes es una habilidad enorme que han tenido que llevar a casi al límite. Flexibilizar la forma en que se conectan con sus estudiantes, buscar diferentes maneras, yo creo, y vuelvo a lo mismo, creo que la creatividad jugaba un rol fundamental. La creatividad de generar nuevos formatos. Y sin que hay una novedad en eso, ¿cierto? Hay una novedad en los formatos en que nos conectamos, pero creo que de alguna manera hemos vuelto a como algo más esencial también, y lo comentaba un poco la Andrea, en decir que hay una mayor valoración también del aprendizaje relacionado a la persona propiamente tal, a cómo
estamos en el mundo educativo construyendo individuos, aprendiendo a ser personas quizás también. Yo creo que se ha centrado mucho en la persona. Creo que los profesores han tenido que llevar su creatividad a lugares en que no habían explorado antes. Y eso me parece muy bonito, y creo que también hay una forma de volver a la esencia del profesor, de qué es ser profesor en una sociedad, que es enseñar, ¿cierto? Pero enseñar no solamente la materia, enseñar algo que va mucho más allá de eso, es como cómo nos construimos como personas, como seres humanos, cómo somos un aporte a la sociedad. Y estoy súper de acuerdo con la Andrea, que ese rol del profesor en la sociedad y en las comunidades creo que se ha valorado muchísimo. Y que esta situación extrema y difícil que estamos viviendo nos ha ayudado a visibilizarlo mucho más. Y que los mismos profesores se den cuenta también que tienen ese rol fundamental en la sociedad y en las comunidades y con sus estudiantes, y que sus estudiantes los necesitan. Y al encontrar esa necesidad, ellos y ellas han explorado muchos caminos para poder estar junto a sus estudiantes. Y hemos visto cosas hermosas de cómo profesores que sus estudiantes no tienen conectividad, que no tienen recursos, o que sí tienen recursos, pero tienen que estar con ellos porque están pasando por situaciones muy difíciles, han logrado estar con sus estudiantes y que finalmente ese es el rol más importante que cumple un profesor o una profesora, ese rol, el cómo están formando seres humanos al final, y cómo están cerca de sus estudiantes desde planos mucho más amplios que llegar a pasar la materia, o si se cumplió el currículum de ese año o no. Yo creo que hemos podido transitar hacia ese lugar que me parece fundamental en cómo entendemos la educación, ojalá de aquí en adelante. Claro. De todas maneras, es muy probable que lamentablemente con una situación como la que estamos viendo hoy en día, quizás sirva para volver a posicionar a los profesores donde siempre han tenido que estar, o sea, la importancia que tienen, porque de lo que ustedes comentan, más allá de ser una persona que imparte materias y te entrega cierto currículum para uno poder pasar el curso, son guías como súper integrales, y hoy en día es cuando más se ha dado cuenta de este rol que están cumpliendo, porque tienen que contener de repente a los alumnos y escuchar ciertos problemas, porque hoy en día, dado el contexto en el que estamos, pueden haber 10 alumnos de un curso de 30 que tengan algún papá que está en cuarentena por tener COVID, y eso también es muy complicado. O sea, es muy probable que quizás con este muy mal y poco favorable escenario que es de pandemia, se esté quizás también volviendo a valorar y darle la importancia que tienen los profesores hoy en día en la sociedad en general. Ahora, transitando como por la misma calle, y yendo en concreto, Andrea, ¿cuáles han sido tú las competencias o las herramientas o las habilidades que ha ido desarrollando el portal Educar Chile para entregarle a estos Educar Chile, para entregarle a estos del que estamos? Súper. Bueno, yo creo que una primera herramienta o metodología que hemos desarrollado en el último periodo y que nos ha hecho muy bien es el foco centrado en el usuario, que parece una frase técnica tan fría, pero cuando te pones en marcha a implementarla implica desarrollar focus group, implica desarrollar encuestas, implica desarrollar rápidamente un prototipo, mostrarlo, ver qué pasó, cuál es la opinión. Significa que todo lo que vas creando lo vas poniendo a disposición de la opinión del experto, y para nosotros el experto es el docente o la docente, que es el foco de Educar Chile. Entonces, yo diría que esa es una primera metodología que hemos ido desarrollando y que nos ha ido acompañando y que en verdad espero que nos acompañe mucho siempre y más allá de un proyecto que usa tecnología. En general es un muy buen consejo, ¿eh? Siempre estar mirando lo que va a necesitar tu audiencia, tu usuario, hace que lo que uno construya pueda ser pertinente. Y también aprender a escuchar cuando aquello que estás desarrollando no hace tanto sentido. Nos pasó el año pasado, por ejemplo, a propósito de la conmemoración del 12 de octubre,
pusimos como un saludo en Educar Chile que hemos puesto varios años en relación a la fecha, pero hay situaciones que son distintas después del estallido social de Sí. octubre de 2019. Entonces, el público no reaccionó como esto no fue un encuentro de dos mundos, aquí hubo abuso, no sé qué, o sea, ya era una mirada mucho más crítica. Y tenían, o sea, y claro, es parte de una construcción social que hace que la visión vaya siendo distinta, y entonces, bueno, ahí uno, y eso es súper bueno cuando los usuarios te dicen, oye, pero si estamos hablando de esto, ¿cómo lo refieres de esta manera? Ah, ok, yo no lo tomo y se hace cargo. Esa flexibilidad también y ese aprender a escuchar con otros, yo creo que es una herramienta bien importante que hemos desarrollado. Y la segunda que me gustaría mencionar tiene que ver con la capacidad de trabajar de modo ágil, que quizás no es alcanzar la perfección, pero es un poquito lanzarnos, ver lo que pasa, analizar luego y seguir. Creo que un poco eso nos ha ayudado, Soledad, a estos proyectos que iniciamos el año pasado, a los webinars. No teníamos quizás una planificación al detalle, el 100%, quizás no estaba todo, mucho más, la voluntad, las ganas, como les decía, en el camino fuimos armando estos equipos. Entonces, ahí también yo creo que la cultura quizás también bien siglo XX es esto de uno presentarse cuando ya hizo el no sé qué, y después lo pasa el link. Entonces, también nosotros hemos aprendido a trabajar un poquito, con respeto por supuesto, en una cultura en que en un primer borrador lo pongo a prueba, porque Claro, finalmente cuando yo lo exponga es que voy a saber si funciona o no. ¿Ah? Aunque yo lo pase el limpio 1000 veces y nadie lo ve. Entonces yo te diría que esos dos elementos han sido bien potentes en Educar Chile, nuestro foco en el usuario y aprender a trabajar con soluciones ágiles que nos permitan probar rápido, equivocarnos a veces y volver a avanzar quizás con más conocimiento. ahora, tú tocaste recién el punto de los webinars que realizaron. Ustedes el año pasado, durante el 2020, realizaron alrededor de 20 webinars y encuentros digitales. Tuvieron un número de asistentes que por lo general estaban en vivo viendo estos encuentros de casi 12.000 personas. Entonces, esto fue transformándose más allá de solamente webinars y encuentros como para disponer cierta herramienta, habilidades o hacer estas mismas como encuestas y consultas y escuchar a los docentes, se fue armando como una especie de comunidad de aprendizaje. ¿Cómo crees tú que esto se fue desarrollando para terminar transformándose en esto que es bastante más potente? Soledad lo decía también, la necesidad de los y las docentes de desahogarse en un momento. Yo creo que abrimos un espacio muy potente para la conversación y para la conexión. Nosotros en educación estamos tan presionados, las escuelas siempre están con tanta cosa, estamos siempre atrasados, las notas, no sé qué, que hay poco tiempo en educación para la reflexión. Y la verdad es que si queremos innovar, si queremos avanzar con otras prácticas, se requieren esos espacios, se requieren espacios para revisar lo que se hizo, para hacer preguntas, para no estar de acuerdo. Y esta situación catastrófica, como tú has señalado, nos dio la oportunidad de abrir ese espacio, de encontrar un espacio, yo creo, muy profesionalizante y de colaboración, ¿no? Donde había un espacio para que las comunidades contaran su experiencia, quizás en un primer momento un poquito más catártico, ¿sí? De poder desahogarse, pero importante, si finalmente somos todas personas y lo que nos Lógico. está pasando ha sido tremendo, o sea, no en la mejor película de ciencia ficción, ¿verdad? Pasaba una cosa así, entonces esto ha sido realmente profundo. O sea, la posibilidad y después también el espacio para que los actores nos cuenten cómo han ido resolviendo, ¿ah? Todo lo que hemos aprendido de cómo han trabajado los profesores con WhatsApp, cómo ellos han ido teniendo creatividad para desarrollar aspectos de aprendizaje con sus estudiantes y generar el espacio para las voces, para que se escuchen y para ese intercambio, y que no siempre es un especialista erudito quien va a venir a promover las soluciones. eh, Nos damos cuenta que tenemos un público ávido de encuentro, ¿ah? Ávido de conversar, ávido. Tenemos un grupo humano con muchas ganas de aportar. Entonces yo creo que lo que hemos sabido hacer es generar ese espacio para que se vaya construyendo esta comunidad que esperamos siga creciendo este año. Ojalá, es lo más probable que pase. Ahora, hablando otra vez de lo mismo, y como comentaste, y justo hiciste como un guiño a Soledad en tu respuesta, Andrea, pero
para preguntarle de vuelta también a Soledad, porque me gustaría profundizar un poquito en eso que comentó Andrea. Todos estos encuentros han sido súper importantes para los mismos docentes, para toda la comunidad de los profesores. Esto ha sido muy importante para poder compartir su experiencia y hacer lo mismo que decía Andrea, catarsis, porque al final somos todos seres humanos. Lo que está pasando, entre comillas, fuera de nuestras casas nos afecta a todos en nuestras vidas personales, en nuestros trabajos, etc. Y esto ha sido muy importante el tema de los encuentros. Pero a mí me gustaría saber cómo este proceso puede ser apoyado desde la escritura. Porque tú lo comentaste como a grandes rasgos al principio, que también podía generar una especie de desahogo el poder ir escribiendo. Me gustaría que nos pudieras profundizar un poco cómo ayuda la escritura también a este proceso de que los profesores puedan, entre comillas, ir compartiendo su experiencia y también buscando cómo encontrar de repente soluciones a esas problemáticas que ellos están sintiendo. Sí. Bueno, nosotros hemos abordado los proyectos en 100 palabras desde el año pasado en el contexto de pandemia y lo seguimos haciendo este año y dándole mucho énfasis a que los espacios de los concursos en 100 palabras son un espacio de contención, en donde a través de la creatividad podemos expresar lo que nos está pasando. Y por otro lado también poder plasmar lo que está pasando. De alguna manera vamos a poder ver en 100 años más, cuando se lean los cuentos que fueron escritos para Santiago en 100 palabras, Antofagasta en 100 palabras, Biobío en 100 palabras, Magallanes en 100 palabras, vamos a poder ver cómo vivieron este momento histórico personas de diferentes edades, condiciones, regiones. Entonces vamos a poder plasmar nuestra visión de cómo estamos viviendo este momento. Entonces esa ha sido una manera en que hemos enfrentado el proyecto en 100 palabras, que a pesar de todas las dificultades que todos hemos tenido, hemos logrado sacar adelante los proyectos y que la gente siga escribiendo cuentos y seguir conectándonos también con las personas. Y en particular en el mundo educativo, la escritura en general me parece que es una herramienta potentísima, muy fuerte, y que creo que a veces no se le da el peso necesario que tiene. Y eso en general, antes de la pandemia. Se habla muchísimo, estamos acostumbrados a hablar mucho de fomento de la lectura, pero no se habla tanto del fomento de la escritura, y van completamente de la mano. La escritura y la lectura son absolutamente hermanas. Y en el mundo educativo creo que hace mucha falta darle mayor énfasis a la importancia de la escritura, porque es una herramienta muy fuerte, y sigo con lo mismo, como para la construcción de un ser humano, un ser humano que puede expresarse en palabras, poner por escrito qué es lo que está pensando, poner en palabras cuáles son sus emociones. O sea, es fundamental. Y en este contexto en particular, la escritura se transforma también en una herramienta fundamental para que podamos entender este proceso. La escritura en sí misma es un proceso, hay un proceso al escribir, y nos va a ayudar muchísimo a procesar lo que hemos vivido, porque vamos a tener que reflexionar acerca de lo que vivimos, que muchas veces, a mí me pasa al menos, que son emociones, es un torbellino de emociones que no sé muy bien qué significan, pero al ponerlo en palabras puedo tratar de encauzarlo mejor, de entenderlo mejor. Y creo que para los profesores que se van a enfrentar y se están enfrentando a estudiantes que están pasando por esos procesos, es una buena manera para que puedan apoyarlos y ayudarlos a que procesen y reflexionen y pongan en palabras esas emociones tan particulares que nos ha tocado vivir en este momento. El temor a la muerte, el temor a enfrentarnos, niños con casas que están totalmente viviendo unas rutinas patas para arriba de muchas maneras. Entonces es una herramienta potente en ese sentido, y también, y con esto termino esta parte, en que creo que nos ayuda muchísimo a ver cómo está viviendo el otro este momento. Claro. Yo leo un cuento de un compañero o una compañera de cómo él o ella está experimentando este momento, voy a poder entender cómo lo está viviendo otra persona. Y creo que la empatía es un valor tan importante por estos días. Ayuda a desarrollarla muchísimo. La escritura nos puede ayudar a eso también, a ponernos en los zapatos de otro. Y creo que esa es una herramienta
que es útil en la vida en general, pero en el mundo educativo, en la escuela, se le puede dar harto espacio y puede ser muy potente. Muy potente. De hecho, yo creo que lo que estás hablando sobre la empatía es muy importante. Hace poquito salió como un artículo que lo escribía una persona muy importante de Google que decía que la empatía va a ser una de las habilidades de futuro laboral, educacional y social, probablemente la más importante. Lo está diciendo un gigante de todo tipo de industria. Imagínate que en educación probablemente es aún más importante. Ahora, me gustaría pasar a otro tema y esto preguntárselo más directamente a Andrea. Hoy en día, dado el contexto en el que estamos, de estar viviendo una pandemia, encierros prolongadísimos, o sea, un confinamiento que ya, ya estamos en el segundo, y todo lo que conlleva estar viviendo en una crisis sanitaria así, se le ha empezado a entregar un rol a la escuela y a los colegios que tiene que ver mucho con la educación socioemocional. Ahora, en base a eso también es muy probable que un montón de docentes estén necesitando ciertos apoyos distintos que nosotros desconocemos cuáles podrían ser, y ahí me gustaría que tú nos comentaras más o menos cuáles son, y al mismo tiempo saber de qué forma el portal Educar Chile está ayudando a entregar o a desarrollar estos como herramientas o apoyos que debiesen tener de repente los docentes, dado el rol que se les está exigiendo hoy en día. Bueno, sí, sin duda que todo lo que implica, o sea, primero quisiera compartir una visión que hemos ido desarrollando en el equipo con el tiempo, que es difícil que un profesor pueda formar a sus estudiantes en aquello que no vive, ¿no? Hay estudios que dicen que normalmente los profesores desarrollan las clases como ellos lo aprendieron, la época escolar los marca muchísimo para cómo ellos van a hacer su práctica laboral hoy. Entonces, en ese sentido, pensamos que es fundamental que los y las docentes, en sus comunidades educativas, con sus directores, con sus tenedores, puedan vivir espacios de colaboración real, puedan tener espacios donde se comunique mucho. La incertidumbre de estos tiempos es algo que nos angustia mucho en general. Somos una población acostumbrada a la certeza. Entonces, por lo tanto, una manera de poder sobrellevar la incertidumbre tiene que ver con buenos canales de comunicación, informar decisiones, lo que se hizo y lo que no se hizo. Es muy importante que los profesores y profesoras puedan vivir en comunidades que fomenten entonces colaboración, comunicación, que hayan espacios para que los profesores y profesoras puedan desarrollar la creatividad, que haya espacios donde los profesores y profesoras puedan desarrollar el pensamiento crítico. Tenemos la convicción de que en la medida en que los y las profesoras pueden vivir estas habilidades, hay más posibilidades de que las puedan desarrollar y desplegar con sus estudiantes, como algo natural. ¿Ah? Así también los profesores tienen que leer y escribir y disfrutar la lectura y la escritura para que los niños y las niñas los vean en ese proceso. Entonces, es algo como que hay que hacerlo en cadena, porque si no, hoy día, además, nuestros estudiantes, es una generación, sabemos, con mucha más información, bien crítica, muchas cosas, y por lo tanto, los discursos no mellan mucho, ¿eh? Es la práctica, lo que ellos ven, lo que cala. Entonces, en ese sentido, eso es como pensamos que es muy importante para ayudar a los profesores en todo lo que tiene que ver con la contención socioemocional que tú me preguntabas, que puedan tener estos espacios, ¿sí? Y sin duda, por cierto, que los sostenedores, directores, autoridades puedan generar espacios para que los y las profesoras, por ejemplo, puedan participar de talleres de escritura, así con plagio, no, mentira, pero hablando en serio, que hayan espacios para poder abrir también en ellos otras oportunidades. Y desde Educar Chile lo que estamos haciendo es poner a disposición herramientas que tienen que ver con a veces orientaciones, a veces recursos específicos para el director o para la gestión directa del profesor con los estudiantes, material para poder acceder a otras estrategias. También hemos puesto a disposición talleres que están y cápsulas para todo lo que tiene que ver con el apoyo psicoemocional. Y yo creo que lo más importante también es generar este espacio para poder
para poder intercambiar con otros docentes. Yo creo que ese es desde Educar Chile vamos a procurar mantener y vamos cada vez fortalecer más un espacio de comunidad para que exista esa interacción y mucho foco y mucho espacio para el desarrollo de las habilidades del siglo XXI. Nosotros, la creatividad, el pensamiento crítico, la colaboración, la comunicación, pensamos que en la medida en que se desarrollen estas habilidades también vamos dando un espacio de integralidad que asume lo psico, lo emocional y lo educativo en una sola mirada. Excelente, excelente. Bueno, nosotros para ir cerrando ya en pos del tiempo, sabemos que tienen agendas súper apretadas, creo que hemos robado un montón de tiempo hoy día. A nosotros no nos afecta mucho porque nos enriquece muchísimo el debate, a ustedes probablemente la está atrasando en algunas cosas que tienen que hacer. Ahora, solamente para ir cerrando, me gustaría que Soledad nos pueda explicar un poquito también cuál es el rol que tiene la escritura en este apoyo socioeconómico y después nos pueda explicar o contar algo que nos quiera contar de alguna proyección a futuro, algo que se venga, algún mensaje que tú quieras dejarnos, ya a modo de cierre. Después, Andrea, te damos la palabra a ti también para que puedas hacer también tu cierre y dejar alguna conclusión final. Así que nuevamente, le agradezco un montón, después nos vamos a despedir. Soledad, te dejo la pregunta nomás, ¿cómo la escritura puede apoyar un poco en esta educación socioemocional? Y lo que te comentaba, dejarnos algún mensaje o reflexión final. Primero, muchas gracias por la invitación a esta conversación con André, Edgardo, muchas gracias, ha estado muy interesante. Y también, nada, agradecerle a Educar Chile por todo el trabajo de estos años y cómo en este contexto hemos logrado colaborar mucho más fuertemente y hacer sinergias y poder potenciar el trabajo que a ambas organizaciones les interesa. Los invito a todos y todas los que nos están escuchando a que ocupen espacios de libertad que en estos momentos son tan necesarios y que creo que tantos necesitamos, como poder tener espacios de libertad en el encierro, a través de la creatividad. Creo que la creatividad nos puede abrir muchísimas puertas y mundos, ver películas, leer libros, a pesar del tiempo. Todos estamos con los tiempos tan convulsos y nos cuesta sacar el día a día, pienso yo, sacar día a día cuando uno tiene el trabajo en la casa, la familia en la casa, las labores domésticas, pero día a día. Pero creo que la creatividad y el espacio de libertad que nos entrega eso, el arte en general, puede ser una salida inmensa en este momento. Y la escritura creo que lo es todavía más, porque, como lo decía antes, podemos poner en palabras esas emociones que no entendemos y que nos va a costar entender por mucho rato, y que para los profesores y profesoras pueden ser una herramienta importante para ahora y para los próximos años, porque esto viene largo, el proceso, cómo vamos a procesar todo lo que hemos vivido. Nosotros en Fundación Plagio tenemos diferentes herramientas que tenemos en conjunto con Educar Chile y otras herramientas y materiales educativos que sirven para potenciar la escritura en la sala de clase, así que los invito a que los vean. Pueden entrar a santiagoencienpalabras.cl, por ejemplo, que la convocatoria está actualmente abierta hasta el 30 de abril, y que se atrevan a escribir, que se atrevan a plasmar lo que han vivido en estos momentos, tanto profesores y profesoras, y que puedan transmitirlo, y ahí me conecto con lo que dice Andrea, experimentarlo ellos mismos para transmitirlo también a sus estudiantes. Así que los invito a eso, los invito a que escriban, y si la plataforma de los proyectos en 100 palabras les sirve para eso, pucha qué bueno, y ojalá que la puedan ocupar y plasmar lo que está pasando en este momento. Y lo que hay detrás de, por ejemplo, los proyectos en 100 palabras es que no hay que ser escritor para poder escribir. Eso es ese mensaje chiquitito, sencillo, claro, está detrás de los proyectos, que no hay que ser escritor para poder escribir un cuento en hasta 100 palabras. Así que los invito a que escriban, los invito a que escriban y a que utilicen esa herramienta tan potente para la vida en la sala de clase, y ojalá puedan transmitirle ese valor a sus estudiantes. Muchísimas gracias por la conversación. No, gracias a ti. Última pregunta, rápido. ¿Hasta cuándo está abierto el concurso Santiago en 100 palabras? Santiago en 100 palabras, el proyecto que ya presentamos hace 20 años entre Fundación Plagio y Escondida BHP, está abierto hasta este 30 de abril, así que todavía hay tiempo para que puedan participar, y hay diferentes herramientas para poder motivar la escritura en la sala de clases y también para los profesores.
Excelente, excelente. Yo he tenido un montón de veces muchas ganas de hacerlo, pero creo que llego a las 400 palabras. Así que más allá de la creatividad, me gustaría trabajar un poco el desarrollo de mi poder de síntesis, porque Claro, claro. tendría que mandar 4 cuentos. Te puede mandar hasta 5, así que, Pero continuado. claro, parte 1, 2, 3, 4, 5. Claro, claro. Muchas gracias, Soledad. Andrea, ¿alguna reflexión final que nos quisieras comentar antes de poder despedirnos de la gente que la está viendo? No, solo agradecer el espacio e invitar a todos los actores que trabajamos en educación a esta reflexión de qué ha cambiado producto de esta pandemia, sobre todo para mejor, y cómo también nos vamos quedando con este mensaje para la transformación educativa que nosotros como Educar Chile estamos convencidos que necesitamos, ¿verdad? Ojalá que los aprendizajes, como digo, se sostengan. Lo psicoemocional no es algo aparte, es parte. Podemos hacer las cosas considerando ese enfoque, la escritura, la lectura, al servicio de objetivos mayores y no como un fin en sí mismo. La educación formamos personas integrales y más que nunca nos hemos dado cuenta de la importancia de saber comunicarnos con otros, de saber tener empatía, ¿verdad? Por ejemplo, no ir a fiestas clandestinas, eso es un ejemplo. Así, y ahí uno se empieza a pensar cómo es nuestra educación, que no es solamente poder obtener buenos puntajes en alguna asignatura, sino que tiene que ver cómo nos formamos como personas y en Educar Chile encontrar una plataforma con disposición para eso. Estamos abiertos a que nos cuenten lo que les gustaría trabajar, además de lo que ya estamos disponiendo hoy en la plataforma. Excelente. Bueno, yo la verdad es que por mí me quedaría conversando un montón de rato más, pero como ya le comentamos a la gente y a ustedes, tienen unas agendas bastante apretadas, así que les agradezco de nuevo por haber podido estar con nosotros conversando sobre este tema que es tan importante y que siempre va a ser importante, más allá del contexto en el que estemos. Siempre va a ser importante la educación, el desarrollo humano de las sociedades y esta innovación que están ustedes como haciendo de alguna forma en la visión que hay de cómo es la formación de nuestros niños, nuestros jóvenes y de todo el mundo en general que hoy en día está dentro de la comunidad educativa. A ustedes en las casas agradecerle por su sintonía. Ya vamos a volver con un nuevo capítulo de FSH Talks, donde vamos a tener una conversación igual de interesante como esta, con los temas más importantes del momento y con los protagonistas, que siempre son los que tienen la palabra autorizada para poder hablar sobre todos estos temas. Así que muchísimas gracias y nos estamos viendo en un nuevo FSH Talks. Andrea, Soledad, que estén muy bien. Gracias por haber estado hoy día con nosotros. Chao, gracias. Un abrazo. Adiós. Chao, Que que estén estén muy muy bien. bien. Adiós. Chao, chao.